Buenos días a todos. Soy Gustavo Flores, docente de proyecto final de carrera en el taller del arquitecto Carabajal. Y bueno, muy contento de participar, obviamente, en esta actividad. Hace muchos años que participo en workshop. Me parece que es una excelente oportunidad para desarrollar herramientas de abordajes de escalas de proyectos que en el día a día, tanto en la arquitectura como en el diseño, no hay tiempo de abordar por las dinámicas propias de cada materia. Y estas son las oportunidades de ensayar o de meterse de lleno en cuestiones que tienen más que ver a veces también con el día a día de la vida profesional una vez que uno deja la facultad. Bueno, a mí, dentro de la convocatoria, la presentación es Experimentos y casos para nuevas visiones urbanas. El título tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar en los workshops, en todos los workshops, y en este en particular, son siempre experimentos, en el sentido que uno monta sobre un hecho real, un hecho físico real, una propuesta con un nivel de conocimiento que cada uno es el que tiene en el nivel en que está, tanto como estudiante o como docente, digamos. Entonces, la cuestión acá, sumándome a lo que decía Javier, es aprovechar todo el conocimiento que uno tiene y aprovechar esta instancia para agregar conocimiento, para tener un proyecto ambicioso, que con toda la información que van a tener hoy, esa ambición, esa proyección, toda esa información hace que el proyecto después como que decanta en un estado intermedio que es muy superior a si uno inicia un proyecto sin ambición. Entonces, para entender los experimentos en escala urbana, hay que entender que no es algo actual, es algo que ya tiene muchas décadas de desarrollo. Como, por ejemplo, esto de la agrupación Archigram, un grupo de arquitectos ingleses, que ya en la década del 60 decidieron llevar las configuraciones urbanas a otro nivel, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, problemas de infraestructura, problemas de densidades poblacionales muy grandes en Europa, y estaban postulando nuevas formas de pensar la ciudad, ¿no? Muy basado obviamente en la ciencia ficción, muy basado en los cómics, en su momento la arquitectura, el arte pop. Entonces, todo este grupo de arquitectos eran estudiantes de final de sus cursadas o recién recibidos, y decidieron editar una revista en donde postulaban a dónde tenía que apuntar las ciudades. Estas especulaciones, que son realmente que son la monografía de Clark City, de Peter Cook, son de una escala considerable pero muy controlada. No es que estaba todo así aleatoriamente, había una especulación formal con distintos tipos de uso, con cómo aprovechar una superficie, o sea, había una especulación de una ambición realmente gigantesca que después derivó en resultado también indagaciones. Por ejemplo, todo lo que está en gris es existente, era la época de las grandes infraestructuras viales que daba una muy buena solución para el auto, pero una muy descontrolada y poco verificada solución inferior, y ellos incursionaban en tratar de resolver los grises o los puntos ciegos que habían quedado de esa gran evolución urbana. ¿Por qué esta foto es interesante? Porque están todas las escalas. Este tipo de arquitectura, hoy en día existe la arquitectura de estructuras inflables, de estructuras muy efímeras, como pueden ser las exposiciones. O sea, todo este grado de investigación, que arrancó en la década del 60, hoy se verifica en muchas obras de arquitectura o de diseño que son de alta tecnología, pero que tienen muchos años, muchas décadas de investigación atrás, digamos. Esta es la especulación, el tipo de gráfica también es muy importante, o sea, la especulación no tiene límite. Después uno lo acomoda a partir de la información que va captando del hecho real en el cual está trabajando. Pero es importante tener la expectativa. En esa misma época estaba en Japón el metabolismo japonés, también especulaciones urbanas, cómo apropiarse de un territorio con hechos urbanos que superaran la morfología tradicional de la ciudad. Todas estas especulaciones, que tranquilamente tengan en cuenta que a partir de acá, que todas estas especulaciones se usaron hasta los proyectos de estaciones espaciales o de las bases en la Antártida. Digamos, no son especulaciones que quedan en la nada, sino que tienen
un efecto directo en aspectos urbanos que a veces no son los tradicionales que estamos acostumbrados. Ken Sotan, por ejemplo, participaba de este movimiento de metabolismo japonés. Este es el proyecto Tokio, la bahía de Tokio, y el proyecto de ampliación de la bahía, que es una escala, ocupar geográficamente todo, tengan en cuenta eso. Esto de acá es el aeropuerto, esto anda, paso más fácil, para tener una idea de la escala, ¿no?, en la cual trabajaba. Y otra cosa interesante, la escala gráfica, cómo es muy importante poder observar el problema en forma completa para después trabajar en algún sector, ¿no? Ese ida y vuelta es otra dinámica que en el workshop vamos a estar trabajando, de cómo usar las herramientas, cómo usar la gráfica, cómo usar la información para no perderse en el mundo, en la variedad de información que hay que manejar, que hay que tener siempre, lo que yo digo, el marco completo a la vista, para después ir y venir en las distintas escalas, en las distintas densidades problemáticas. Entonces, esto, como verán, tiene una altura para un control. Cuidado. Y un poco más actual, Ren Koolhaas, que actualmente es uno de los arquitectos dentro de OMA que mayor profundidad tiene de investigación de lo urbano, propiamente dicho, pero no solo de lo urbano morfológico, sino de lo urbano como experiencia de vida, como control y relación con la naturaleza, con el paisaje, con la circunstancia real con la cual se encuentra una ciudad, que el metabolismo japonés es el que también trabajó mucho sobre eso, sobre una relación directa con la topografía y el clima y la realidad sociológica de cada ciudad. Y empiezan a aparecer propuestas, que a mí estas imágenes me interesan también como cuestión gráfica, qué es lo que está mostrando. La gráfica no es solamente mostrar la especulación en un realismo total, sino tratar de ejemplificar qué estoy pensando para llegar a un resultado. Y la gráfica es muy importante. Acá uno puede ver que hay claramente una especulación con el color naranja de entender cuál es la secuencia de espacios de uso público que son importantes a tener en cuenta para proponer una idea en ese sector de ciudad. Estos elementos mayores, las torres, no se llega a ver a lo mejor a la distancia, pero tiene unas finas líneas, que es el control visual, o sea, la experiencia urbana desde lo visual. ¿Qué observo cuando estoy en un punto y qué rol cumplen los distintos elementos? En este caso, unas torres de mayor porte, pero también pueden ser elementos de poca medida, pero de muy trascendencia en la experiencia del espacio público. Este es un caso de Ren Koolhaas para Dubái, que tiene mucha semejanza con lo de Ken Sotan en la ocupación de la bahía del agua como espacio urbano positivo, no como un área simplemente observable de navegación. Y ama el proyecto La Bahía como un portal de acceso a la ciudad de Dubái desde el agua, y no necesariamente desde un aeropuerto. Y son especulaciones en donde también empiezan a indagar. No hay un programa fijo, no hay una necesidad de uso de particular, hay un programa de experiencia espacial y de necesidades de entender la medida que necesita una ciudad. Por ejemplo, en este caso de Dubái, una ciudad que está apostando a una presencia internacional muy grande, pero que no tiene arraigado todavía unos usos potenciales que se lo permitan, que son especulaciones a futuro. Y el mismo Ren Koolhaas también trabaja, en este caso en la ciudad de Córdoba, en España, con un edificio, pero que el edificio, más allá de la especulación de uso interno, hay una especulación muy grande del uso externo como elemento urbano, ¿no? Tengan en cuenta la ciudad de Córdoba con toda la parte histórica que está acá enfrente, en vinculación con la mezquita, con la serie de edificios de distintas capas históricas de la ciudad, cómo aportar, porque acá también nosotros vamos a estar trabajando, hay distintas capas históricas, ¿no? La actual terminal de ómnibus, que fue en su momento una terminal ferroviaria, el espacio donde ahora vamos a estar trabajando gruesamente, que es el área del Mercado del Patio, como un área de parque público, que originalmente era un depósito, y la plaza que siempre existió, Mariano Moreno, como espacio público, que hoy quedó como olvidada. Entonces hay una secuencia que hace que las piezas se vayan moviendo sin que se muevan, digamos, ¿no? Se mueven en la forma que la gente las identifica.
y tiene mucho que ver con la cuestión de generacional, qué edad tiene las personas que usan esos espacios. Entonces, en este proyecto hay este tipo de gráficos muy importantes que también, por lo menos en lo personal, interesa que empiecen a tener un uso de una gráfica que trata de ejemplificar gráficamente especulaciones que no se pueden palpar. Como por ejemplo, ¿cuál es la verdadera medida del espacio que incluye el museo? El museo está ahí, el museo, el centro de congreso que no se construyó, pero estaría ubicado en este sector, teniendo en cuenta la verdadera medida del lugar. ¿Cuál es la experiencia? Eso rojo es la mezquita, el rectángulo grande. En amarillo el control visual, que se ve desde donde los puntos que considero que se ve como mi objeto nuevo o mi serie de objetos en el espacio empiezan a articularse en esa secuencia de puntos de vista. No más allá de los usos técnicos que tenga dentro del artefacto edilicio o la componente de parque o los elementos que uno decida poner, qué rol juegan en la experiencia espacial, qué compromiso asumen. Entonces, ahí empieza a haber una relación que más allá del objeto en sí, empieza a marcar una identidad. Entonces es muy importante ese punto de ambición. Los objetos, los elementos, el diseño del espacio que uno empieza a configurar, tiene la ambición de tener una necesidad interna y por sobre todo una utilidad externa en la experiencia urbana, en el transcurrir. Muchas personas que, en el caso nuestro, recorren o por calle Córdoba o por calle Santa Fe, todo ese sector de la ciudad, que nunca lo van a utilizar, o pasan con su vehículo particular o pasan en un ómnibus, a lo mejor no usan ese espacio urbano por su logística de vida cotidiana, pero claramente se sienten identificados, se deberían sentir identificados con ese espacio y no ser un mero vacío de edificios. Entonces, estas especulaciones, Renkulja trabaja mucho sobre esas cuestiones de esa identidad que ofrecen los edificios, y esta es una sección de ese mismo proyecto en donde la relación de los parques existentes con el edificio, las utilidades que hay por debajo. Una ciudad siempre tiene tres dimensiones, ¿no? No necesariamente es el llano más lo que pueda haber arriba. Como verán, adentro del espacio también hay sectores del edificio que no necesitan una superficie de utilidad, es una medida de experiencias internas y externas, nada más. Este otro caso también interesante más allá de las configuraciones espaciales de los edificios, la apropiación del lugar en que están insertos los edificios. Acá ya hay una estructura preexistente y el proyecto nuevo es este sector de acá. Entonces, cómo gráficamente trata de identificar cuál es la medida real del proyecto, a pesar de que la propuesta ocupa un extremo nomás. Esto también es muy importante, lo que nos interesa ensayar en el workshop, es entender cuál es la verdadera medida del proyecto, cuál es el ámbito de impacto de la propuesta, más allá de que después el objeto esté en un simple sector o sea más abarcativo. Ahí no hay un límite, puede haber propuestas mucho más territoriales, propuestas más singulares, pero nadie va a estar por fuera de la verdadera medida del proyecto, del verdadero espacio de impacto del proyecto. Y eso es ahí en donde juega mucho la ambición, no en el tamaño del objeto a montar o lo que uno decida hacer, sino en la ambición es cuál es la verdadera medida urbana que uno va a ver afectada con su propuesta, que uno va a tratar de llevar a otro estadio, digamos. Después, morfológicamente, esta es una propuesta de la propia de Renkulja, pero podría haber otras propuestas, podría venir otro arquitecto, otra persona y diseñar espacialmente otro objeto, pero la estrategia ya está montada acá. No hay otra estrategia, digamos. ¿Pasó? Ahí está. Pues tiene soluciones, esto parte del mismo proyecto, soluciones muy simples, en donde la relación interior-exterior, como el sistema de jardín, o sea, son proyectos a veces muy sofisticados en las estrategias y en algunos puntos muy simples en la resolución, con una escala humana muy controlada, digamos, ¿no? Pero también tiene esta otra escala, un proyecto en donde la ambición de imponer una medida urbana que supere lo que referencia es un centro educativo, entonces genera una serie de espacios
que pone el espacio público a la medida de lo que estaría pasando como estructura educativa en ese lugar, digamos, da una medida de significación, y esto no es un programa de superficie de galerías que había que cumplir en una listita de superficie, es una parte del programa, como el programa oculto, que es qué significa estar en ese lugar y cuál es la medida que necesitaría un proyecto de esas características. Y me interesa también incursionar qué gráficas se van a utilizar. Este es otro momento para, todos ustedes traen ya un bagaje de herramientas de gráficas para expresar sus ideas, que obviamente están obligados a usar para experimentar e intercambiar con el resto de integrantes de los equipos, cada uno sus herramientas y sus expertise en desarrollar una idea. Pero es importante también adquirir nuevas herramientas para poder desarrollar gráficamente una síntesis de lo que uno está queriendo proponer. No siempre el mejor dibujo es el que tiene todos los detalles resueltos, sino el que tiene mejor controlado el problema que te pusiste de antemano, digamos. Estos son dibujos que claramente, esto para el caso de un aeropuerto, habla de una vista superior, ¿no? Habla de alguna relación, hay códigos de línea que hablan de una cierta topografía diferente a esta de acá. Son dibujos que técnicamente sirven para que están trabajando en ese problema, pero no necesariamente se transforman en un plano turístico para orientar a cualquier persona. Entonces, la gráfica y el tipo de especulación hace que uno va sintetizando y va puliendo esa idea, por más compleja que sea. Otros tipos de dibujos, en este caso el arquitecto Renzo Piano, esto en Manhattan, en Nueva York, le encargaron la ampliación del campus el campus es Manhattan de la Universidad de Columbia, el campus original implantado en este sector, y la universidad quiere un nuevo sector en la parte más superior al norte. Entonces son esquemas gráficos que hablan de qué pasa con los sistemas de corredores viales, con qué está conectado, que acá también tenemos en nuestro caso algo semejante, ¿no? Porque ese sistema de espacio público que vamos a trabajar está sobre un eje este-oeste de la Avenida Córdoba, calle Santa Fe, que tiene que ver, la importancia de ese espacio a veces tiene que ver más con lo que conectan esas calles que con lo que pasa necesariamente adentro de ese espacio urbano. Entonces estas gráficas ayudan a posicionarse, y esto considero que es importante no solo desde el punto de vista de la arquitectura urbana, de las expertí también de las distintas carreras de diseño. Es importante entender, cuando uno monta un objeto, sea que sea en un punto X de la ciudad, es importante entender en qué sistema de conexión está, para lograr captar y pulir mejor esa función que uno está agregando, o ese elemento que uno está agregando. Entonces, en todos los ámbitos, yo siempre digo lo mismo a veces, cuando uno quiere entender cuál es la lógica de un parque en la costa de Rosario, por ejemplo, cuál es la diagramación, por dónde entra y sale la gente, hay que buscar dónde está el que vende pochoclo. Normalmente está en el mejor lugar porque lo ve cualquier persona antes de pisar el parque, ya sabe dónde comprar pochoclo, porque esa persona tiene un sentido común tan grande que si yo de acá veo por dónde accede la gente me ve a mí. Entonces, esa especulación es muy importante del sentido común activarlo. Las cosas a veces son muy complejas y sofisticadas, pero a veces las respuestas suelen ser mucho más simples de lo que uno cree cuando empieza a abrir el panorama y la visión completa, digamos. Lo que tenemos que pulir es, estos son ejemplos, cada uno tiene sus métodos, es con qué gráfica uno traslada esa información, con qué especulaciones uno puede trabajar. Esto, por ejemplo, es una síntesis del gráfico anterior. Estas líneas no es que marcan que hay una colina, sino marcan una intensidad de accesibilidad. Ahí hay mayor movimiento de personas. Están los puntos neurálgicos por donde se acceden a estos distintos campus dentro de la trama urbana, y son especulaciones, anotaciones que se van haciendo para poder ordenar una estrategia proyectual. Después está la configuración espacial final, que tiene que ver con reglamentos de edificación, preexistencias, necesidades de uso. Eso está siempre, pero la ambición está en el esquema anterior. La necesidad de lo que significa
que haya un solo campus fraccionado en dos partes, en el caso este, está en las especulaciones anteriores. Nosotros vamos a trabajar en un espacio urbano que hay una multiplicidad de usos fragmentados, aunque estén uno al lado del otro, y con otros usos que están cercanos, pero que son de mucha incidencia, como la Facultad de Medicina, la Facultad, todo el campus de la universidad y en el polígono de Medicina, que no es que porque esté a 100 metros no está en mi área de intervención. Justo enfrente está el Club Plaza, digamos, hay una serie de elementos que aunque no sean parte neurálgica del proyecto, claramente juegan un rol en las decisiones. Entonces estas especulaciones son las que hacen posible que los elementos que no son precisamente los que están dentro del campo de acción, sino que están en ese entorno próximo, pero que uno detecta que realmente hay una importancia y que hay que asumirlos como tal para producir una mejor resolución. Así sea poner un simple cartel de publicidad, de pantalla LED, lo que sea, no se pone en cualquier lado, se toman muchas precauciones y decisiones previas entre poner un elemento mínimo o montar un edificio de mayor porte. Esta otra gráfica interesante, esto es sobre un puerto en Hong Kong, una zona del puerto, que el plano, en vez de dibujar los edificios, están con distintos tamaños de letra por la importancia y lo que esos espacios significan. Por ejemplo, marca acá que Water Transport, o sea, la zona de acceso del puerto, un parque de acceso al puerto, esta zona que marca que hay que mejorar el transporte, aquellas letras están en curva porque hay una avenida, o sea, a veces la gráfica con la que uno trabaja no necesariamente es dibujar lo que existe, sino montar el carácter de lo que existe, y este es un tipo de método interesante de escribir el carácter de los distintos espacios. Y si uno lo empieza a leer, empieza a detectar que en este sector está la cabecera del puerto que da hacia la bahía, y en este sector está la conexión con la ciudad, ¿no? Por el tema de, si uno va leyendo los tipos de espacios que hay, las conectividades. Esto también son métodos interesantes de abordar un problema para después tratar de detectar cuál es la secuencia espacial, o si hace falta integrarlo, si es útil mantener una cierta separación, digamos. Son formas de relevar y de entenderse uno mismo con la problemática que está trabajando. Y después hay resoluciones que son de menor porte, elementos que pueden ser repetitivos, elementos que significan que, por ejemplo, el sistema, en cómo se ordena el espacio, el diseño puede pertenecer a una señalética, a un diseño, un dispositivo que pertenece solo a ese espacio como identidad, o que pertenece a una especie de diseño inmobiliario urbano general que identifica a ese espacio más otros espacios de la ciudad que están atados al mismo sistema de vinculación cultural o comercial. Bueno, paso a hablar. Los distintos diseños de piso, ¿por qué pongo esta foto? Porque es muy importante en esta etapa trabajar con collage. No sé si alguna vez han usado esa forma de trabajar, a veces creo que la última vez fue a lo mejor en preescolar o primaria, pero es muy importante el collage porque ganas tiempo. Vos tenés que tener claro la magnitud del trabajo que tenés que encarar, que tenés que resolver y traer ejemplos. Por eso es muy importante que todos empiecen a aumentar ese espesor de conocimiento o de proyectos o de la obra que sea o de los elementos que sea, para rápidamente traer elementos, montarlos y trabajar sobre el carácter que debería tener ese lugar a partir de elementos dados. Uno después ajusta la medida, uno tiene que agrandarlo, hay que achicarlo, esto más largo, pero uno ya tiene rápidamente una idea sobre la cual trabajar. La inventiva, la innovación es mucho más fructífera cuando más información previa uno tiene. Entonces es importante, parte de la dinámica del workshop es adquirir ese entrenamiento en búsqueda de situaciones similares que permitan avanzar más rápidamente en una resolución.
van a ver que en estos pocos días que vamos a tener técnicamente para resolver o afrontar un problema de semejante escala, se llegan a resultados muy positivos en la medida que uno va usando ciertos tipos de herramientas que te permiten ganar tiempo. Uno después, tranquilo, lo termina de resolver a posterior, ya cuando tiene claro, pero la estrategia ya está montada, digamos. Estos son dibujos que solemos hacer en los workshops, estas fotos son de dibujos en los workshops que hemos participado. Siempre pongo que salgan ahí la microfibra todo para que vean la escala. Son dibujos muy pequeños, en realidad, pero muy cargados de información. Hay una síntesis de cuál era la especulación del trabajo, ¿no? Había una avenida con un sistema de palmeras, los edificios, casi con un puntillismo, el entorno que es importante pero no participa en línea directa con el proyecto. Uno en un dibujo muy sencillo puede ir demostrando dónde está el proyecto, dónde está el carácter del proyecto, y después uno va entrando y saliendo en distintas escalas en esa propuesta. Acá, como verán, son dibujos mucho más esquemáticos todavía, pero estos son los tipos de dibujos que se arman en la discusión cuando ya estén cada uno con su grupo. La discusión no tiene que ser en el aire, tiene que estar montada sobre un papel, tiene que estar montada sobre un formato que pueda transmitir una idea. Uno la idea la tiene acá en la cabeza, verbalmente es muy difícil de transmitir, es mucho más fácil con esquemas, con bosquejos, con dibujos que se van superponiendo, cada uno va exponiendo. Estos son los tipos de dibujos de intercambio típicos en un trabajo de workshop, digamos, que produce una dinámica que obviamente después, estos son los collages que a veces se hacen, que no hay a lo mejor una cuestión técnica de decir la vegetación va a tener esa altura o va a haber un ñandú dando vuelta por acá. No es que va a pasar eso en la realidad, es para tratar de entender el carácter de lo que se está tratando de mostrar en este caso, por ejemplo. Uno puede especular con la persona el tipo de actividad que está haciendo, si está disfrutando de un momento de relax en un fin de semana o está yendo y viniendo. Es una transición entre un lugar de trabajo y otro. O sea, los collages son muy útiles para entender el carácter de lo que significa ese lugar y, como siempre digo, qué personajes activan ese espacio de la ciudad y en qué momento. No es lo mismo un fin de semana que entre semanas. Por eso es importante ver todos los usos que hay alrededor de un espacio. Este tipo de collage me parece también interesante. No hay edificios, son todos símbolos o emblemas del carácter urbano, de la dinámica urbana, mejor dicho. Entonces, ¿qué es el espacio X en el cual uno esté trabajando? En el caso nuestro, ahí en el sector de Mercado del Patio y Terminal y la Plaza Mariano Moreno. Uno puede hacer una síntesis con la señalética, con las cartelerías existentes, de qué se trata ese lugar, de a qué va la gente a ese lugar, qué encontraría, para ver, a veces hasta con un collage de cartel, qué le estoy agregando. Ver si puedo con este mismo código, qué le agrego a ese espacio, o verificar en los intersticios que me deja todo esto, dónde está mi propuesta. Lo mejor es no agregar, es trabajar los intersticios que ya existen a partir de la masividad de usos que ya un sector de la ciudad puede tener. Entonces, el collage es muy útil para correrse de lo que uno está viendo directamente y tratar de encontrar ese programa oculto, tratar de encontrar eso que está ahí, adelante nuestro, pero no lo podemos ver porque estamos forzosamente a ver todo exactamente como está. Y uno no puede detectar las oportunidades a veces. Esta es una forma de trabajo, esto en Narquisur, en Montevideo del 2023. El típico formato de trabajo en grupo de workshop, o sea, todos tirados arriba de una mesa como se puede, sobre un plano, una foto, tirando ideas, aportando. En este caso se hacían unas maquetas sobre fotos, o sea, maquetas de estrategias, no maquetas obviamente de detalle, pero que ayuda a entender, siempre observando el problema completo, esa es una cuestión, una ventaja. A veces se trabaja en el piso, esto es uno de los workshops que hacemos en Río de Janeiro. No hay mesa al piso, se trabaja en el piso, no queda otra, viene bien porque uno puede desplegar los planos a una medida mucho más cómoda y grande y no está formateado al tamaño de una mesa.
Y se va trabajando y especulando. Esto quedaba a la vista de todos, entonces iban, venían, sacaban algún dato, iban a trabajar a su mesa, volvían a ver esto. O sea, la dinámica es muy intensa y cada uno tiene que aportar, es la sumatoria. O sea, si los grupos, en este caso son de 14 aproximadamente, si los grupos son 14 personas, es la cantidad de horas, el aporte de una persona multiplicada. Entonces, en vez de estar 6 horas, son 6 horas multiplicadas por la cantidad de personas, o 4 horas multiplicadas. Entonces, el avance es muy rápido, digamos. Es de una dinámica muy intensa. Después está también, obviamente, el uso de la computadora. O sea, las herramientas son todas las que uno pueda usar. Lo que siempre tratamos de incentivar al uso de las herramientas más de origen, de cómo se arranca este tipo de proyecto, que a veces tiene que ver con una hoja, fibra o estilógrafo, lo que sea, cada uno, o el témpera, lo que sea, para ir desarrollando ideas que no necesitan de una medida fina, que después uno va a la compu y trabaja con collage, con esto, buscando información. O sea, la dinámica es un ida y vuelta constante. Este es el lugar en el que vamos a trabajar. Como verán, si uno ve el rectángulo así como está de la imagen, uno tiende a ponderar todo lo que sale en el rectángulo. Por eso es importante el otro tipo de trabajo manual. Uno empieza a ver acá, hay una serie de usos que están más alejados, que a lo mejor no intervienen. Entonces, el diagrama que uno empieza a adoptar es más como una mancha y no lo que me da el rectángulo de la pantalla o de una hoja que yo vaya a imprimir. Todo este sector, aproximadamente son unos 700 metros de largo, o sea, es una medida urbana importante, pero esa es la parte que lo hace mucho más interesante a este trabajo en ese sector, porque todo lo que estamos acá, a lo mejor hemos pasamos cotidianamente por ahí, a lo mejor no identificamos que estamos ante un hecho urbano de esa medida, ¿no? Técnicamente de 700 metros de largo. Siempre lo vamos usando por fracción, siempre lo vamos fraccionando a medida que, de acuerdo a la utilidad que le damos o cómo accionamos ese espacio público. Entonces, lo primero que uno tiene que tratar de ver es cómo dominar una medida mayor a partir de una medida menor que uno esté acostumbrado a activar por su cotidianidad. Estos son gráficos que están en los dossiers que después van a tener acceso ahí para poder bajarlo y usarlo. Que este tipo de información, que bueno, se origina en un personaje llamado Noli, allá por el 1600 más o menos, que agarró la ciudad de Roma, le decían que Roma no tenía espacio, mucha medida de espacio público. Yo te voy a demostrar que sí, y agarró, dejó en negro todo lo que no era accesible al público y dejó en blanco todo lo que era accesible al público, y le demostró que había muchas más medidas de las que todos creían, ¿no? Acá sería una cosa parecida, pero en el sentido, bueno, dónde está la masa edificada y dónde hay ciertos valores de vacío de edificio, pero claramente no todo lo que está en blanco es público. Simplemente una denotación de lleno y vacío, podríamos decir, pero es un punto de partida, primero para tratar de entender cuál es el verdadero espacio, la medida espacial de un lugar de la ciudad, que está dada por lo que yo veo y no por los límites catastrales de que esto es privado, esto es público, esto pertenece a no sé quién y lo otro pertenece a no sé quién. Sino la experiencia es, ¿veo o no veo una profundidad espacial? ¿Accedo o no accedo visualmente a un objeto que está adentro de tal lado o por fuera de tal lado? Entonces, uno empieza a tratar de entender la verdadera medida de un espacio cuando se olvida de la configuración catastral o de dominio o público o privado, digamos, sino el verdadero uso. Uno a partir de esto empieza a sacar ciertas conclusiones. Esta es una mancha, un plano completo, pero uno después se va haciendo de una parte de eso para trabajar, digamos. Y esto es más o menos lo que yo quería puntualizar, que es la forma de trabajar en un workshop y la forma de usar las herramientas. Acá las herramientas van a ser todas. A mano, todo lo que se haga a mano después se sacará foto y se pasa a digital.
se puede reelaborar digitalmente o así como está queda registrado en una presentación tipo PowerPoint o el registro para no perder los dibujos. No hay un formato de hoja, ni alguien encuentra en una servilleta de bar el dibujo, eso es tan válido como haber comprado una lámina A1 y dibujarse un plano completo de no sé qué. Entonces todo los tipos de gráfica, toda la información es útil, la superposición, los transparentes. La idea es, en los workshops solemos incentivar mucho el uso de, por ejemplo, el papel finlandés, económico, pero que permite rápidamente crear distintos layouts en forma dinámica real. Entonces, sobre una base original dada, rápidamente tener 4, 5, 3, 2 estrategias sobre las cuales discutir, ver en paralelo, montar una sobre otra, crear una dinámica que es la que necesita nuestro cerebro para seguir trabajando nuestro cerebro en lo que le decimos que estamos trabajando. Entonces, la dinámica de Workshop tiene mucho que ver con eso. Cómo uno mejora sus procedimientos a partir de herramientas que aprende de otra persona o a partir de las propias, pero que la usa en una dinámica que la profundiza más. Entonces, no hay que esperar que nadie pida nada, no hay que esperar que nadie dé la voz de arranque. Esto ya se arranca, ya está. Cualquier persona que de acá el miércoles ande por esa zona donde vamos a trabajar ya está pensando en el proyecto, ya está pensando a ver qué puedo proponer, qué puedo recabar, saco una foto, mira, hay más gente, ¿qué pasará que hay mucha gente? Busco datos. O sea, es meterse de lleno en una problemática que tiene que ver con la dinámica urbana. Para que tengan una idea, o sea, todo sistema urbano tienen estructuras, que son las que vamos a trabajar. Las estructuras son estáticas, son vacías de personas, son los edificios, y después tienen los sistemas, que depende de las personas que yo pongo. Ahí ahora está la arena Biosera, ahí en pleno corazón del espacio donde vamos a trabajar. Va a un recital de alguien y se activa por 3-4 horas de una forma distinta si no hubiese el recital de no sé qué. Ahora está en exposición los dinosaurios, no sé qué forma hay ahí. Entonces uno va a ver una serie de personajes rondando la zona que es distinto si no está esa exposición. Entonces, esta es cambiante la dinámica, que es muy importante estar atento a cosas que a lo mejor no vamos a poder dominar, qué va a pasar de ahí dentro de 10 años. Pero deberíamos poder prever que ese artefacto, ese espacio de la ciudad, debería soportar dentro de 10-20 años que siga habiendo usos que a lo mejor en ninguno de acá se nos va a ocurrir, pero que van a pasar. ¿Por qué? Porque tiene una medida diferente a otro espacio de la ciudad. Entonces, inevitablemente va a pasar todo lo que esa medida permita. Ahora, nosotros tenemos que tener a lo mejor ahí está la ambición de proponer y después ir ajustando, ¿no? Después ir verificando con toda la información, más que nada la información que van a ver hoy, más que nada. Tomen muy en cuenta toda la info que va a haber hoy, porque todo va a ser usado, no sabemos qué porcentaje. Cada uno verá qué porcentaje va a usar la información que van a ver a lo largo del día de hoy. Pero les aseguro que van a usar todo, y más. Porque lo que tiene que surgir después son las preguntas. Usted tiene que poder resolver, pero más que nada tiene que poder llevarse de un trabajo intenso como workshop, como en este caso, es ¿qué pregunta tengo que hacer para resolver tal cosa? Pues no es que no se la sabe toda, pero uno tiene que poder saber qué preguntar para poder avanzar. Entonces, poder preguntar algo significa haber entendido algo, entonces tengo que entender de qué se trata. Si hay datos históricos son muy importantes, no simplemente para acordarse de en qué año fue construido tal cosa, en qué año apareció, sino para entender qué significa para las personas, qué rastro histórico en el inconsciente colectivo hay en ese espacio, que el dato histórico me lo va a traer, digamos. Entonces, entender la ciudad es entender una capa de sus hechos históricos, que inexorablemente está atravesada por soluciones. En su momento alguien decidió montar la terminal de ómnibus ahí, es una infraestructura de porte que hace que, si ustedes pasan ahora, la terminal de ómnibus está volcada sobre calle Santa Fe, produce una especulación de uso público de calle Santa Fe muy distinta a calle Córdoba. Hay personajes distintos por calle Santa Fe que por calle Córdoba. Pasan cosas distintas por calle Santa Fe que por calle Córdoba. Vos sacás la terminal de ómnibus y todo eso desaparece. ¿O no? ¿Eso? Entonces hay
cada vez que uno monta un elemento, una estructura, una infraestructura, un uso, deporte, produce un efecto alrededor de ese elemento, por lo que significa. Entonces, el entender el por qué está ahí, qué pasó, es importante para cuando uno haga una propuesta, va a ser lo mismo, va a producir un cambio. Entonces, el poder más o menos controlar ese cambio es importante. Entonces uno tiene que retrospectivamente ver para atrás qué se hizo para ver por qué está así y cuáles son los casos más pertinentes. Pero bueno, este tipo de gráficas son importantes, lo que significa y bueno, hasta ahí llega mi participación, por lo menos después nos estaremos cruzando en los talleres. Bueno, ¿se escucha ahí? Tengo todas las de perder porque es lunes, porque llueve, porque hace frío. Y entiendo que hay cosas más divertidas, pero vamos a hacer divertido esto, o por lo menos interesante, ¿sí? Y si no me chiflan y cambio de tema. Ya voy a tener problemas con esto, aviso de antemano, pero bueno, para que todos estemos al tanto. Esto se llama infraestructuras verdes y políticas públicas, herramientas para la ciudad, porque un poco esta charla va a estar dividida en dos momentos. En un primer momento vamos a hablar de qué son las infraestructuras verdes, qué es este tema de infraestructuras verdes que capaz está muy en boga, sobre todo en los procesos urbanísticos contemporáneos, y eso lo voy a hacer desde mi posición como arquitecto y recientemente como urbanista, ¿sí? Para no comprometer a la gente de la Secretaría en lo que pueda llegar a decir en esta conversación. Pero después, cuando hablamos de políticas públicas, sin duda voy a hablar desde mi posición dentro de la Secretaría y entender obviamente que no soy yo, simplemente es un montón de gente, de técnicos dentro de la Secretaría, de los cuales yo aprendo un montón día a día. Y bueno, por cuestiones lógicas no podemos hablar todos, así que bueno, condensamos esto, pero creo que hay mucho más a aprender de nosotros, de ellos, que de mí sentado acá. Así que bueno, nada, y agradezco porque hay un montón acá sentados también, haciéndome el aguante. Bueno, vamos a arrancar. Durante la charla vamos a abordar 8 conceptos para guiarnos. Esos conceptos, si los quieren anotando, pero en realidad no los necesitan anotar porque van a ir apareciendo alrededor de la charla, que son la heterogeneidad, la homogeneidad, la imposición, la crisis, las claves para reconectar, la red, la planificación y el impacto. Y cada uno de estos conceptos va a cobrar sentido a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, desde el título que decimos infraestructura verde e instrumentos, sabemos que entonces en la infraestructura verde hay una primera definición de que la infraestructura verde es un instrumento. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué necesito esta herramienta o este instrumento? Vamos a arrancar con un pequeño ejercicio muy simple, pero yo voy a hacer un recorte de 3 situaciones topográficas de ciudades muy distintas geográficamente en nuestra región latinoamericana. Y vamos a ver que la topografía de Caracas, que es la que vemos acá, es un poquitito más pronunciada que la topografía de Lima, que es la que vemos acá, y ni hablar de la llanura pampeana de Buenos Aires, que casi no hay nada, ¿sí? Vivimos en la pampa total, ¿sí? Pero, por lo cual podemos decir que no todas las ciudades, o al menos estas 3 que acabamos de ver, se asientan en situaciones topográficas iguales. Hay una heterogeneidad, que es lo que decimos hoy. Y al menos, decir de una heterogeneidad topográfica induce que hay como una cierta diversidad en sus sistemas naturales. Es decir, a la Tierra no ser la misma, podemos decir que hay distintos vientos, podemos decir que hay distinta vegetación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, si hacemos lo mismo y encendemos la capa de la trama urbana, pensemos que estamos, no sé, en Photoshop, prendo la capa de trama urbana, y vamos a ver que Caracas se ve así, Lima se ve así. Uy, ya se tiró. O lo trabé yo, o él me está... Ahí está. Y Buenos Aires se ve así. Entonces ahí es... está complicado porque... ¿Fui yo el que lo...? ¿Fuiste vos o fui yo? Yo no sé qué querían pasar.
¿Vuelvo? Capaz está tardando, ¿no? Si no avisame, yo paso. El tema es que voy a ir tan rápido que te voy a marear y vamos a terminar. Tengo el dedo puesto en el clip. ¿Ahí? ¿O volvemos? Ah, creo que nos quedamos sin internet, puede ser. Ah, no sé si tiene alguna relación. Bueno. Entonces, en estas tres, ¿hay alguna señal visible en esto de lo que vimos antes? Y no. Definitivamente comparten una homogeneidad en cuanto a su forma urbana. Entonces, lo que decimos, ¿qué es lo que sucede? Hay un sistema que llamamos la imposición. Entonces ahí hay un sistema diagramático homogéneo que fue impuesto a un sistema natural heterogéneo. Entonces, frente a lo diverso que son los sistemas naturales, la próxima, una única respuesta, que es la próxima, se ha dado desde el diseño urbano en pos de una idea de desarrollo urbano. Entonces acá la pregunta ¿es la trama urbana el único modelo que nos sirve a nosotros para... ¿Es la trama urbana homogénea el único modelo de desarrollo? Ahí creo que volvió. Ah, mira, desde acá. ¿Me volvés 3 atrás? ¿O desde la pregunta? Ahí está, gracias. No. De hecho, civilizaciones prehispánicas en América Latina demuestran que había un desarrollo sin necesidad de negar la condición natural donde se ubicaba el asentamiento. La Ciudad de México, como vemos acá, es un claro ejemplo de una ciudad cuyo desarrollo urbano era proyectado y diseñado en una armoniosa relación con sus sistemas naturales como es el agua. Al estar ubicado en un valle, el Valle de México, la ciudad se desarrollaba sobre el agua. Y a través de la creatividad e innovación de los aztecas, utilizaban un sistema llamado chinampas, que era lo que veíamos antes, donde la gente vivía, crecía y producía. Sus calles, aunque no lo crean, en Ciudad de México, no eran de asfalto, sino cursos de agua como en Venecia, por ejemplo. En la actualidad, la Ciudad de México se ve así. Pasó por un proceso de secado, un proceso hispánico de secado de esa superficie, siguiendo un modelo que poco tenía que ver con su realidad ecosistémica, como veíamos antes. Hoy la Ciudad de México se inunda y también hoy la Ciudad de México tiene problemas de provisión de agua potable. De vuelta, hoy la Ciudad de México hay una crisis de agua en una ciudad que está ubicada sobre agua. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Todas las ciudades latinoamericanas compartimos un mismo origen, ¿sí? En la época hispánica, el diseño urbano fue utilizado no solo para generarse desarrollo, sino para dominar, para controlar, por lo cual lo homogéneo era un instrumento necesario para la distribución de bienes, impuestos, trabajo y conversión al cristianismo. Es decir, la ley de Indias, que era eso que veíamos antes, marca el inicio de un proceso de construcción de ciudades en América Latina basado en la imposición desde arriba, caracterizado por la desconexión de los sistemas urbanos y los sistemas naturales. Sin dudas, este sistema homogéneo ha colaborado y ha sido extremadamente útil para el posterior desarrollo de nuestras infraestructuras, no vamos a negarlo a eso, para el transporte, para la necesidad de los espacios urbanos y para desarrollarnos. Pero también se ha perfeccionado durante la era moderna. Este modelo sirvió para incrementar la capacidad productiva de las aglomeraciones urbanas y, en consecuencia, la acumulación de capital y poder. Entonces, el Estado moderno, que es donde la mayoría vivimos ahora, construye esta idea de que el progreso y el desarrollo es una consecuencia de la urbanización formal, que significa la estandarización, la permanencia, la estabilidad y la rigidización del territorio natural, creando ciudades con características tan homogéneas que podían aplicarse a cualquier contexto cultural y natural. Esta es una foto de la construcción de Brasil. Porque esa sociedad moderna tenía las mismas necesidades, habitaba los mismos cuerpos y géneros y pretendía los mismos paisajes
domesticados como este de acá. Pero cuando esta forma hegemónica de construir ciudades, que estaba ahí presente también, se enfrenta al escenario actual de cambio climático, su viabilidad entra en duda, o al menos vamos a decir que entra en crisis. Se dice que las ciudades contemporáneas, que están hiperformalizadas, están compuestas por infraestructuras grises y duras, que reaccionan mal ante el cambio climático, cuando desde su diseño nunca pensaron en el clima y en los sistemas naturales. El hombre solo pensó en el hombre, en su acumulación de capital y poder, generando que hoy las ciudades ocupan solamente el 2% del territorio del mundo, el 2% del territorio del mundo, pero este territorio, al estar mal desarrollado, aporta el 75% de los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿podemos seguir pensando que este modelo de desarrollo es viable? Solamente, bueno, se fue Trump, pero solo que me servía porque solamente si lo negamos, cambio climático no existe, es la única forma de entender que este modelo de desarrollo es viable. Las ciudades reaccionan en los últimos años de manera más recurrente a este modelo ante el cambio climático de dos modos. El efecto isla de calor, que es, vemos los gráficos, cuando hace más calor en los centros de la ciudad y en las periferias hay una temperatura considerable, una diferencia de temperatura considerable, y el otro son las inundaciones urbanas. Las inundaciones urbanas se dan, como tenemos hoy, por lluvias. No porque desborde un lago, que después es otra consecuencia, pero sobre todo por lluvias. Ambos efectos se deben a una misma causa, que es impermeabilizar el terreno natural. El reemplazo del terreno natural por asfalto hacen que las ciudades se vuelvan menos permeables. Por lo cual la crisis climática afecta los espacios más antropizados no casualmente, sino causalmente. Hay una causa de eso. Y hemos llegado al extremo de pensar que las ciudades como elementos tan antrópicos que son objetos. Si esto es el futuro, el desarrollo del progreso, me parece que prefiero no progresar. Y acá viene la buena noticia, porque ya el lunes venía como muy down para encima agregar este tema. Perdón. Tenemos que reconectar, ¿sí?, los sistemas urbanos con los sistemas naturales. Y son las infraestructuras verdes una de las tantas herramientas que pueden ayudarnos a reconectar y a regenerar este vínculo que lo teníamos, que no es mentira que nunca existió. Entonces, ¿qué es la infraestructura verde? La infraestructura verde fundamentalmente es una red, como las redes de aguas locales, como las redes eléctricas, como las redes que operan la ciudad y las infraestructuras grises de la ciudad. Pero que opera a escala urbana conectando la cobertura verde tanto pública como privada de la ciudad en todas sus escalas. El trabajo en red afianza su carácter sistémico y consecuentemente trae mayores impactos ecosistémicos a la escala de ciudad. Y esto que voy a mostrar ahora es una partecita muy pequeña de mi tesis de maestría, donde se demuestra que Rosario tiene potencialidades para implementar este tipo de infraestructuras en su tramo urbano. Como mencionamos antes, Rosario se encuentra en una zona, naturalmente, que en los últimos años ha sido impactada por récords de temperatura más alta. Todos lo sufrimos, pero acá es un claro ejemplo. Perdón, todavía nombres en inglés, eso, perdón, no debería. Van a ver que dice Entre Ríos Street en un momento, es un horror, pero bueno, no llegué a cambiarlo, perdón. Me perdí. Y también, o sea, sufrimos estas dos cuestiones. Fíjense que Rosario está en un punto muy oscuro donde está el aumento de la temperatura de calor y la intensificación de las lluvias. Esto lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, no es algo que simplemente lo percibimos cada vez que llueve o lo percibimos cada vez que hace calor. Esto que genera, por más de que Rosario esté ubicada en una situación de ribera entre la pampa húmeda y el delta del río Paraná, y tengamos al lado una gigantesca masa de agua que es el río Paraná, esto no sea suficiente para mitigar el impacto climático. El efecto climático afecta desproporcionadamente los 6 distritos de la ciudad, y eso lo vivimos todos los días, por ejemplo, cuando en Fisherton hay una helada y en el centro hace calor.
El distrito centro es el más caluroso y el que más veces se inunda solo debido a precipitaciones. ¿Qué pasa con el centro entonces? Si hacemos un análisis satelital, y este es un color falso, muestra en rojo todos los organismos que capturan clorofila en rojo. Lo que se observa es que en el distrito centro hay una reducción significativa del rojo, lo que se traduce en menor cobertura vegetal. Otro tipo de análisis para demostrar que no estábamos locos demuestra lo mismo. Otro tipo de análisis usando otras metodologías demuestra lo mismo. Mismos resultados para la captación de humedad. Entonces, cuando superponemos todas estas capas de análisis, lo que nos da es que no casualmente se ve que en el centro se identifican los efectos del cambio climático fundamentalmente por dos aspectos. Uno es la significativa reducción del área permeable. Como vemos ahí, esas manzanas señaladas en azul más blancas es porque hay menos verde. Y la segunda, menor vegetación, que produce menor intercambio de humedad, lo que aumenta la retención de calor en este área. Si tomamos Entre Ríos Street, que atraviesa las manzanas con peores indicadores, vamos a observar esto. Y si lo analizamos un poquito, esto lo podrían hacer también como ejercicio del workshop, vamos a ver que hay un aumento de superficie impermeable, hay una reducción considerable de la vegetación, hay un árbol en 100 metros de cuadra, y lo vemos allá atrás. Hay unas tipologías edilicias y materiales que son duras, que tienen materiales duros y que retienen el calor, y hay una gran apuesta por el transporte motorizado en este sector. Las dos superficies verdes y permeables más grandes de la zona, como es el Parque Independencia y el sistema de parques de la costa, ayudan mucho, pero como vemos, y vimos recién en la evidencia, no es suficiente. Los componentes de la infraestructura verde en el área son como plazas, pero trabajan como esto. Islas verdes en un mar de cemento. Es mi dote de poesía del día. Islas verdes en un mar de cemento. Voy a sacar un libro. El arbolado de alineación, salvo en Boulevard Oroño y Avenida Francia o acá cerca de Pellegrini, es tan escaso que no logra crear corredores que interconecten estos pulmones verdes del centro. Por lo cual necesitamos que estos componentes dejen de operar como islas y empiecen a trabajar como redes. Pero ¿cómo dar lugar al verde y a superficies permeables en el área de la ciudad que mayor se encuentra constituida o mayormente consolidada? Este es el centro de la ciudad, ¿dónde vamos a meter verde? Las calles son espacios abiertos. Su condición lineal nos ayuda a conectar los parques y así empezar a constituir una red, es decir, un sistema de infraestructura verde. Estudios demuestran que cuando los espacios verdes se conectan, aumentan su aporte ecosistémico en la ciudad. Los pájaros migran, se produce lo que se llama la polinización cruzada, etcétera, etcétera, etcétera. También se aumenta la permeabilidad de la superficie urbana cambiando el asfalto por jardines de lluvia. La gente percibe rápidamente los beneficios no solo ambientales, sino sociales de estos nuevos modelos de desarrollo. París, por ejemplo, esta es una noticia hace una semana atrás, llamó una votación popular y recientemente se aprobó convertir 500 calles en corredores verdes. 500 calles de París en corredores verdes. Este esquema demuestra también que las plazas del área central de nuestra ciudad se encuentran en un ritmo de cada 3 cuadras. Cada 3 cuadras hay una plaza, cada 3 cuadras hay una plaza, cada 3 cuadras hay una plaza. Entonces lo que nos permite crear una red muy simple y muy fácil. Y lo que nos evita tener que llenar que todas las cuadras del centro sean infraestructura, eso tampoco serviría. Sobre estos corredores podemos introducir instrumentos propios de las infraestructuras verdes, como jardines de lluvia, canteros, que contengan vegetaciones bajas con sus beneficios ecosistémicos y pluviales, concentrando y retardando el agua de lluvia antes de que llegue al sistema pluvial, que evita colapsos durante episodios de lluvias extremas, y vegetaciones altas, como los árboles, que aportan no solo sombra para evitar la exposición del sol en el asfalto a las personas, sino estabilizando el sustrato, que es fundamental, capturando el dióxido de carbono y siendo hábitat para muchas especies. Las especies son fundamentales, algo tan simple como los pájaros o las mariposas
ayudan al éxito de este sistema. De esta forma, podremos convertir estos corredores grises e impermeables en espacios de calidad no solo ambiental, sino también social. Pero ¿cómo aplicamos la infraestructura verde en la ciudad? Fundamentalmente necesitamos planificarlo eso. O sea, no es algo que nos levantamos y un día, bueno, vamos a hacer infraestructura verde. En la Secretaría de Planeamiento estamos iniciando un plan que aborda este tema. Y eso es otro punto positivo del lunes gris. Trabajando no solo con nuestros equipos técnicos, sino también trabajando en conjunto con instituciones locales como es el CURDIUR y también globales. Y en esta primera etapa estamos caracterizando la ciudad, tomando una foto de Rosario y cómo estamos hoy en términos de infraestructura verde. Pero venía el médico por esto. Es como cuando uno se hace un análisis y te dicen, bueno, tenés el colesterol, tenés triglicéridos, ya les va a llegar. Y ya me está llegando. Ese análisis nos permite saber, bueno, a los médicos, que no soy yo, que es un equipo increíble de médicos que tenemos en la Secretaría, ¿qué hacemos? Sin este análisis es muy difícil hacer en parte la percepción netamente de caminar la ciudad. Es importante ese componente, pero también necesitamos otro componente que es este análisis. Ya termino. Esto nos permite trazar objetivos claros, y esos objetivos claros desde la Secretaría los pensamos siempre en 3 dimensiones. En una dimensión ambiental, que es fundamental en este tema, en otra dimensión, que es la económica también, cómo las infraestructuras verdes pueden ser un recurso económico para las sociedades, como pasa con los parques huerta de la ciudad. Si no los conocen, es un proyecto muy interesante. Y cómo eso, al fin y al cabo, afecta lo social, a la ciudadanía. Cómo esas se traducen en beneficios para todos los que vivimos en Rosario. Finalmente, estos objetivos expresados en un plan específico serán traducidos en políticas públicas e instrumentos normativos. Es decir, sin este paso de traducir lo que la Secretaría piensa en un instrumento normativo, el plan queda en un PDF. Y muy lindo, lo presentamos y cerramos. Si queremos que verdaderamente esto impacte, hay que traducirlo en políticas públicas, que decíamos al principio de esta charla. Y finalmente hay que priorizarlos. Nunca va a haber presupuesto para hacer todo de una. Nunca va a haber tiempo para hacer todo de una. Entonces, si no priorizamos qué va a quedar primero, o no tenemos la capacidad de dar prioridad a ciertas acciones por otras, que no quiere decir que sean menos o más importantes, también es una forma de que el plan fracase. Lo que queremos, que el plan impactará no solo en la estructura urbana física de la ciudad, sino también conducirá al desarrollo urbano hacia una ciudad más verde, más resiliente y consciente de su situación ecosistémica y geográfica, como mencionaba al principio de esta presentación. ¿Dónde está ubicada Rosario? ¿En qué ecosistema está ubicada Rosario? ¿Hay un único ecosistema que atraviesa Rosario? ¿Cómo la ciudad responde a eso? Las infraestructuras verdes es un instrumento más que aporta al crecimiento resiliente de nuestra ciudad, con el objetivo de que Rosario y aportar para que siga siendo la mejor ciudad para vivir. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Voy a tratar de seguir un poco lo que Ángel acá nos dejó en cuanto a esta presentación. Sobre todo un poco contarles de la cuestión de que nosotros siempre trabajamos en conjunto. Yo soy arquitecto, paisajista, hice paisajismo, la tuve a Ángela de docente, de botánica, de arboricultura, y un poco lo que me ha ayudado, digamos, en este tiempo a entender todos estos sistemas verdes urbanos que uno va conviviendo, y a medida que uno se va haciendo un poco más viejo, va caracterizando, digamos, cada espacio público y lo va teniendo cada vez más con uno, porque
empezó jugando y después terminó llevando a su hijo y el árbol lo subiste, trepaste hasta el árbol, hiciste tal cosa. Y un poco esto de contarlo desde el lado de la agronomía, que ella tiene un poco la visión de la arboricultura y sobre todo del tiempo. Esto un poco dice Nociones para su proyecto y gestiones, habla del tiempo que tiene el arbolado público y de tratar de entender que nosotros trabajamos con elementos vivos. O sea, desde el arranque sería empezar a tener esta noción de un poco lo que son estos espacios verdes de la ciudad con sus beneficios ecosistémicos, que es una palabra que hoy en día a través de distintos organismos internacionales se empezó a notar, y creo que post pandemia fue una de los donde se generaron inclusive documentos donde las personas tanto aportaban a la salud física y mental, o sea, donde en realidad había gente que en mapeos, cuando lograban estar a menos cantidad de metros de un espacio público o poder ir a un espacio público o ver verde desde su casa, ayudaba a su cuestión psicológica y física. También eso hacía para hacer deporte, inclusive. Bueno, un poco era lo que se empezaron a mapear estas cosas en la pandemia, ¿no? Esta accesibilidad al espacio público y qué calidad tenía ese espacio público y las personas que lo usaban. Y un poco también esto otro que estas infraestructuras verdes, digamos, estos elementos, los árboles en este caso, los solados, digamos, donde hay espacio verde, tanto sea en zona inmersiva que se llama, que es un poco esto de donde casi no hay un corte y uno se mete dentro de esta especie de bosque. Quizá tenemos una ciudad alrededor que está viviendo el día a día, genera una calidad urbana donde es totalmente aceptable, digamos, en ciudades como Rosario, donde hemos encontrado estos lugares y tratamos de seguir generándolos, que tengan esta cuestión del secuestro de carbono, de disminuir la temperatura, la cuestión sonora y demás. Entonces, un poco lo que continuamos acá con lo que decía Gonzalo, la cuestión interdisciplinaria, ¿no? Esto donde uno por ahí no hace un determinado hincapié en cuestiones que tiene que ver con articular con otras personas, que tiene que ver con la agronomía, otras ingenierías, como decía Javier también, la cuestión de que muchas veces intervienen estos suelos y perfiles, los perfiles naturales de la topografía que se ve afectada, y que nosotros en realidad, como decíamos, bueno, estos ecosistemas que tienen que ver, que si nosotros trabajamos en el ecosistema de ribera, tenemos especies que van a poder sobrevivir mejor que las especies que tenemos en la zona del Espinal, en la zona de los arroyos. Tenemos parte de la pampa, o sea que también ese ecosistema hace que los pastos tengan otro tipo de rusticidad también. Entonces eso muchas veces desde la arquitectura nosotros subestimamos a las distintas áreas, porque nos pasa que creemos que muchas veces, bueno, total, si le paso a este árbol por acá cerca con un piso, no va a pasar nada. Bueno, entonces muchas veces está bueno compartir con otras disciplinas, porque nos hace que aprendamos sobre todo de temas que son trabajos con seres vivos, ¿está? Porque eso es lo más
más difícil. O sea, porque uno tiene la sociedad que uno puede decir, bueno, las personas hacen todo esto hacen, se sientan acá, toman el colectivo acá, utilizan tal mobiliario y uno puede detectar ese movimiento. Pero sin embargo, con los organismos verdes tenemos un tiempo que es mucho más amplio que el tiempo de vida que uno tiene. Está entonces, supongamos, muchas veces esto tiene que ver con la cuestión de si uno hace una obra y esa obra afecta a este organismo vivo, que en este caso podría ser un árbol, quizá vamos a ver ese daño, por decirlo así, de acá a 5 años, 7 años, ¿está? Entonces, en el tiempo de vida, esos 7 años, uno ya se olvida de lo que pasó, por qué se cae este árbol. Oh, y vino esa tormenta y se cayeron todos los árboles. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, justamente esto tiene que ver con esta cuestión de trabajar y de preguntarse y de repreguntarse y hablar con gente que tiene que ver con la parte que tiene que ver con la disciplina, en este caso de los árboles, ¿no es cierto? Bueno, yendo propiamente al lugar del proyecto, por lo que veníamos contando acá en las distintas charlas del espacio de la Mariano Moreno, un poco lo que veíamos en ese lugar, hablando con Ángela de este fin de semana, me decía, bueno, que era importante el arbolado de alineación, hacer hincapié que en la ciudad de Rosario tiene una particularidad, que es el arbolado de alineación tiene una planificación de hace muchos años. Como todo esto es parte de esta red verde que articula distintos espacios, tanto sea de plazas y estos corredores que son estos arbolados de alineación, tienen una planificación. Está en este caso, supongamos, si agarramos calle Córdoba tiene una alineación de tilos. Esa alineación de tilos que arranca desde Roldán y llega hasta el centro de la ciudad de Rosario, siempre fue algo que se trató de mantener a través del tiempo, porque históricamente era una vía de conexión que, se trataba de mantener que a través de ese eje esté ese tipo de alineación y ese arbolado. Que después tiene cada uno su especificidad, es un árbol caduco, es un árbol de primera magnitud, es un árbol que cambia de color sus hojas, es un árbol que soporta las bajas temperaturas, es un árbol, atrás de cada planta que por ahí uno ve y uno dibuja con un circulito en un plano, atrás hay todo un porqué y tiene un ritmo, ¿no es cierto? Todo esto tiene una forma de poder conectar estos espacios, ¿no? Porque sobre todo un poco lo que siempre estamos hablando, si esto lo pensamos como una red, nosotros vamos a tener los espacios, en este caso este espacio verde, y se va a articular con otro espacio verde, no nada más a través de las vías de las calles o las veredas que tengamos para llegar hasta otro lugar, sino en este caso también por el arbolado. Porque a través del arbolado migran los pájaros, se encuentran en pájaros de la zona de Isla en el Parque Independencia, y sin embargo esa migración se da a través de Cayo Oroño, supongamos. Son cosas que gente que estudia eso. Entonces, hay movimientos que tienen que ver en la cuestión urbana, que cuando uno dice, bueno, si no se hace una reforestación de los árboles que se van cayendo y demás, bueno, esa migración interna que existe en este caso de las aves, no se da. Bueno, entonces un poco lo del tema de esto de
acá me parece que Ángel le quería poner como una cuestión de que estos espacios para que no tengan una especie de fragmentación y tienen mucha velocidad por calle Santa Fe, por calle Córdoba y demás, ese espacio con arbolado, con arbustos o en este caso herbáceas más chicas, poder generar ese espacio inmersivo casi, ¿no? De que uno está dentro de un lugar que más allá que alrededor hay un movimiento de tráfico impresionante, uno está dentro de ese espacio que le genera una tranquilidad, le da un cobijo, o sea, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el diseño del paisaje en este caso, que hablan de estas alineaciones, casi de perímetro. Bueno, y acá es un poco lo que les decía antes, o sea, que el árbol es un organismo vivo que brinda estos servicios ecosistémicos, que puede durar muchas décadas. Eso es otra cosa que casi, o sea, llevándolo a la infraestructura, cuando uno entiende, bueno, este caño quedó chico, este caño se rompió, bueno, es parte, digamos, de que nosotros tenemos que pensar que el arbolado se va a renovar, pero se va a renovar en un tiempo que es un tiempo, en el tiempo humano es mucho, digamos. O sea, nosotros estamos disfrutando lo que plantaron personas hace 100 años atrás. O sea, la calidad ambiental, por decirlo así, que más o menos Rosario tiene, porque con estas olas de calor hemos comprobado que bueno, evidentemente el cambio climático existe, hay una fuerte impronta a nivel mundial donde se han cambiado metodologías, no sé, en Barcelona, en Francia, en París, en hacer sistemas donde se puedan un poco amortiguar estas islas, estas zonas de, digamos, de calor y de intensa lluvia y que se pueda... Bueno, todo eso lo hacían los árboles, ¿está? Entonces muchas veces nuestra vegetación, digamos, nuestra vegetación de la ciudad, en este caso hemos ido perdiendo ejemplares, y estos ejemplares que hacían un poco lo que contábamos antes Gonzalo, era que, bueno, el tema del agua, el tema del dióxido de carbono, la filtración de partículas, bueno, todas estas cosas, digamos, es un poco lo que nosotros acá estamos tratando de contar, que es esto, ¿no? de la importancia de las preexistencias. Para tener ese cedro hay que esperar 150 años, quizás, así. Entonces, el tiempo no lo podemos comprar, entonces lo que tenemos que hacer es, muchas veces, saber qué preservar. Entonces, uno preserva y después hace el proyecto de qué es lo que plantaría. Porque después no tenemos el tiempo, lo va a disfrutar tu nieto, si tenés. O sea, entonces, primero que todo, un poco en estos lugares siempre ver cuáles son las preexistencias del arbolado. En esta zona ahí del McDonald's, cuando contabas antes, se movieron unos cedros azules, que creo que sobrevivió uno. Bueno, o sea, habla de esto, ¿no? La obra demandaba una determinada superficie y se pensó que este elemento vivo que tenía 70 años uno lo iba a mover y que no iba a sufrir. Imagínense, es como si un viejito se quiebra, no sé, una parte de un brazo y cuánto tarda esa persona en reponerse. Bueno, esto pasa más o menos lo mismo. Tanto sea con las podas y demás, suele pasar. Entonces un poco esto, ¿no? El tema de las cotas de niveles de los pisos, o sea, de los suelos, cuando uno rellena suelo, cuando uno, supongamos, pone riego, ¿está? O sea, si yo tengo en Cayo Oroño, que es algo que, o sea, en esta cuestión son cuestiones que pasan, uno tiene un sistema de arbolado público que vivió 100 años sin riego,
cuando yo le coloque riego por goteo para crecer los buxus, para que los buxus estén bien, vamos a encontrar que esos árboles se van a ver afectados por, bueno, hongos, algunos tipos de taladrillos y que son unos bichitos que los atacan bastante fuerte. Entonces nosotros ahí estaríamos como alterando ese sistema vivo, ¿está? Entonces lo mismo pasa cuando se cambian las cotas del suelo, se le eleva el nivel, supongamos que del tronco, y yo este árbol porque estaba acá lo lleno con tierra hasta por acá, ¿está? En ese cambio de cota, todos esos elementos vivos sufren. A los 10 años, 7-10 años, uno ve recién el resultado, o se cae, o se seca, o empiezan a tirar ramas. Bueno, esto es un poco para entender con qué es lo que estamos trabajando. Un poco acá también decía esta cuestión de los zanjeos, los riegos, o sea, la iluminación, muchas veces para pasar iluminaciones también se hacen zanjeos y se cortan raíces, ese tipo de corte de raíces. También es importante por ahí, esto en la parte interdisciplinaria, que haya alguien que sepa de árboles y le diga, bueno, esa raíz puede cortar, esta no, esta no. Eso es un poco para esto que hablamos antes de preservar, o sea, sobre lo existente, preservar el arbolado existente y después sí hacer los planteos de qué es lo que hay que hacer, o sea, qué es lo que podemos llegar a proyectar como vegetación. Bueno, todo esto lo que tiene que ver con un poco, esta foto es media terrible, la puso Ángel acá porque tiene estos manchones así que les van a ver, que en la foto aérea también se veía como una cuestión de una compactación del suelo que es mala, ¿está? Entonces la estructura de ese suelo implica que también sea muy difícil el crecimiento de la carpeta vegetal, ¿está? O sea, eso hay que hacer una mejora de ese suelo para que pueda crecer algún tipo de carpeta vegetal, que también tiene que ver muchas veces con el alto tránsito, ¿está? Hay lugares donde las condiciones que tiene de uso ese espacio hace que realmente la carpeta vegetal no llegue a poder crecer de nuevo, ¿está? Bueno, y así hay ejemplos de lugares en otros lados que están cerrados una determinada cantidad de días para poder utilizar el espacio de césped como para ir a hacer un picnic y solamente se abre, supongamos, 2 días a la semana, ¿está? Pero por lo mismo de antes, o sea, porque estamos trabajando con elementos vivos. Que todos estos elementos vivos vienen, digamos, tienen el ritmo de esto de la infraestructura verde que hablaba antes Gonzalo, donde uno tiene que esperar ciertos tiempos que no son los que estamos acostumbrados. ¿Está? Bueno, las áreas sin césped, es un poco lo que les contaba antes, muchas veces también en la cuestión de en la operatoria, digamos, de las maquinarias cuando se hace el trabajo, ¿está? Por dónde pasan esas máquinas, dónde se dejan muchas veces los materiales. Bueno, todo es un poco lo que también afecta a estas cosas, estos elementos que pueden ser árboles preexistentes, ¿no? Y más allá de esto de las opciones de los techos verdes, los muros verdes, que hacen su aporte, tienen un alto grado de mantenimiento, o sea, es muy costoso, ¿está? Entonces, muchas veces se sugiere apostar a especies nativas, plantadas en suelo natural y un poco abastecidas por la lluvia local, ¿está? ¿Por qué? Porque eso hace que uno baje los costos de mantenimiento y sirva para poder sostener ese espacio público. Es algo de que hoy en día es un poco una tendencia donde se utilizan plantas que son herbáceas perennes, nativas,
No quiere decir que todo lo nativo o sea, esté bien colocarlo, supongamos, en un lugar de alineación donde la mayoría de las especies nativas, supongamos del espinal, justamente tienen espinas y son bajas. Entonces, si utilizamos especies que son de la ribera del Paraná, vamos a tener otro tipo de especies que tienen un poco más de altura y sí las podemos llegar a utilizar. Pero un poco esto, ¿no? Son siempre alternativas, sí, una terraza verde, sí, un muro verde, pero bueno, tienen altísimos costes y que muchas veces en un espacio público el mantenimiento de eso es difícil. Esto también, a dónde se ubican el tema del mobiliario, muchas veces aparecen ser cestos de basura tirados en cualquier lado y clavados al lado de un árbol. Un poco la planificación de eso también es importante. Hoy en día también los cestos de basura en otros lados se están dejando de utilizar, la basura te la llevas a tu casa, en el bolsillito, no va más la de tengo cestos de basura por todos lados, total alguien después pasa y la junta, ¿está? Eso también es un poco un cambio de paradigma, decir, bueno, si hay aparece este tipo de mobiliario, ¿dónde aparece? Y las luminarias, digamos, también. Bueno, un poco lo de los pavimentos que antes habían estado contando lo que reflejan, digamos, la luz, o sea, la energía que se devuelve con todo esto, la cuestión de las islas de calores y demás que se generan hoy en día, y que hay también una tendencia muchas veces a reducir la cantidad de suelo impermeable, ¿está? Esa es otra cosa. Ese suelo impermeable en realidad se puede trabajar con otro tipo de materiales que son semipermeables, son porosos, o se hacen espacios donde se puedan albergar o inundar de una manera un poco transitoria, donde todo eso lo que hace es baja las escorrentías de agua en momentos donde llueven 100 milímetros en un día. ¿Está? Entonces, bueno, un poco esa es una de las cuestiones de los solados. Y después, bueno, en el caso de un poco lo que le contaba antes de el espacio de la Mariana Moreno, que contaba de estos casos, ¿no? De la velocidad y de la cuestión que podría llegar a ser un espacio más inmersivo, o sea, más allá del proyecto arquitectónico que tenga, pero sí como poder tener una cuestión de espacio que uno pueda estar ahí adentro y un poco abstraído un poco de los ruidos y todo lo que se genera por el tránsito vehicular que tiene. Y después, bueno, esto de detectar los espacios donde juegan niños, la circulación. Otra cosa que también muchas veces pasa con esto es los juegos están puestos en el lugar donde no hay sombra y los chicos no se pueden subir a los juegos porque hace mucho calor, o donde espera esa persona al chico que está jugando. Entonces, bueno, esas identificaciones y muchas veces ponerlo en relación a lo existente, como decir, bueno, este árbol ya lo tengo, proyecta sombra para este lado y entonces quizá en este espacio de acá puede generarse algo. Y bueno, siempre conservar lo existente, y creo que esta parte es la más importante, que es lo de pensar que uno tiene que ser parte de este proyecto de que la ciudad sea un bosque urbano, ¿está? Que tenga la característica de un bosque urbano, con distintas medidas que uno pueda desde de cada uno mitigar este cambio climático a través de, bueno, viene el día del árbol, bueno, participen, háganlo, tienen un lugar donde plantar un arbolito, bueno, háganlo. Esto, lo que estamos
viviendo hoy en día, disfrutando quizá de las condiciones de Rosario, estamos teniendo esta suerte porque hay gente que hace 100 años atrás planificó, o sea, el Parque Independencia y ciertos lugares muy característicos de la ciudad que en otras partes no se dieron. Entonces, bueno, sigamos un poco con ese ritmo y aportemos a que este bosque urbano sea más grande. Y nada, gracias.